Hola jóvenes, antes que nada saludarlos con mucho cariño, deseando se encuentren muy bien de salud, en compañía con su familia. El día de hoy vamos a abordar lo que es la resolución de triángulos oblicuángulos utilizando la ley de senos y la ley de cosenos. Como lo hemos venido manejando, ya les hice llegar su archivo correspondiente a esta actividad, donde viene una explicación, unos ejemplos y los ejercicios que ustedes van a realizar. Bien, para este primer video vamos a dar una pequeña introducción sobre cómo utilizar y con qué se debe de utilizar esta resolución de triángulos oblicuángulos. Primero recordemos que un triángulo oblicuángulo son aquellos que pueden ser acutángulos porque todos sus ángulos son agudos, o bien es un obtuso, que es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados o menor de 180 grados. Partiendo de estas definiciones, ¿cuándo podemos utilizar la ley de senos? Bien, la ley de senos nos dice que en todo triángulo, ¿sí?, sus lados son proporcionales a los senos del ángulo o de sus ángulos opuestos. Partiendo de esta pequeña definición, tenemos esta expresión, que es la que vamos a utilizar para poder resolver los triángulos oblicuángulos por medio de la ley de senos. ¿Cómo podemos utilizar esta expresión? Se forma o se utiliza a través de parejas. Pueden ser estas dos parejas, que las letras minúsculas, recordemos, representan a los lados, y donde están las letras mayúsculas nos referimos a los ángulos. Como estamos utilizando la ley de senos, pues manejamos seno del ángulo A, seno del ángulo B, seno del ángulo C. Bien, ¿en qué casos podemos emplear esta ley? Primero, cuando conocemos dos lados y un ángulo del lado opuesto de cualquiera de ellos. En este ejemplo tenemos el lado A y el lado B y conocemos el valor del ángulo B, que es opuesto al lado B. También pudiera ser el caso en que se conozca el ángulo A. Este es opuesto al lado A y tenemos los dos lados. O puede ser que se conozca el lado C con el ángulo B y se tenga el ángulo B. Puede ser cualquier combinación de ellos. El único requisito, recuerden, para utilizar esta expresión es que se tenga los datos de una pareja, tanto del lado como del ángulo, y un dato de la otra pareja, un solo dato, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque al realizar esta ley de senos, el procedimiento consiste en despejar el dato que queremos localizar, sea el lado o sea el ángulo. En los siguientes videos vamos a dar ejemplos, solución a problemáticas con diferentes planteamientos, tanto de la ley de senos como la ley de cosenos, o bien problemas donde se pueden utilizar ambas leyes. Bien, continuamos. Otro punto es cuando conocemos un lado, pero los dos ángulos adyacentes a este lado, como está aquí en el ejemplo. Conocemos el lado C y conocemos los dos ángulos adyacentes a ese lado. Puede ser el lado B y los dos ángulos aquí, o puede ser el lado A y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Puede ser cualquiera de los tres. Pero recuerden que la ley de los senos, su expresión, se utiliza por parejas. Es decir, que podemos utilizar, dependiendo del caso y la problemática, el planteamiento, tener A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. O la otra pareja puede ser B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Y la tercera pareja sería A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Si ustedes observan esta expresión, se pueden formar estas tres parejas. Vuelvo a repetir, para utilizarlas debemos conocer dos datos de cualquiera de esas parejas. Y ampliamos la primera parte, la primera expresión, tendríamos que conocer estos dos y uno de ellos para despejar el que queremos calcular, o conocer estos dos y uno de ellos. Así la misma temática para los demás. Bien, ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la ley de cosenos? Igual para triángulos acutángulos o triángulos obtusángulos. Bien, las definiciones son las siguientes. De esa definición se desprenden estas expresiones. Nos dice que el cuadrado de un lado de un triángulo
es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos triángulos menos el duplo, o sea, 2 menos el duplo del producto de dichos lados, ¿sí? Que son estos, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos tratando. Cuando estamos refiriéndonos a los ángulos, recuerden que manejamos las letras mayúsculas. Bien, y esas definiciones son para los tres lados. Estas tres expresiones se van a utilizar cuando en su problema tengan que calcular el valor de uno de los lados. Por eso están con letras minúsculas, así se representan los lados. Ahora, si en su problemática van a calcular algún ángulo de ese triángulo, ustedes van a utilizar estas tres expresiones. Van a utilizar cuando en su problema tenga que calcular el valor de uno de los ángulos de ese triángulo. ¿Sí? Estas expresiones se obtienen de despejar estas expresiones para calcular los lados. Ya aquí se los estoy dando, ya no van a hacer ustedes ningún despeje, van a utilizarlas nada más. Recuerden, cuando quieran calcular el ángulo A, con la función coseno, la ley de coseno, ponemos coseno de A y va a ser la suma del cuadrado de los dos ángulos, de los dos lados, menos el ángulo, ¿sí? Al cuadrado también, y se divide entre el duplo de los dos lados que sumamos. Y así se utilizan las demás. ¿En qué casos vamos o podemos utilizar la ley de los cosenos? Primero, cuando en nuestro problema se conozcan dos lados y el ángulo que forman estos dos lados, como está aquí en el ejemplo. Conocemos el lado A y el lado B, pero nos están dando el valor del ángulo C, que es el que une o que se forman con estos dos lados. Igual pueden conocer estos dos lados, ¿sí? Y conocer el ángulo que se forma, o pueden conocer estos dos lados y les dan el ángulo A. El otro caso es cuando conocemos sus tres lados y no conocemos ningún ángulo. Entonces, la ley de los cosenos las van a utilizar cuando tengan estos valores, estos datos. Y la ley de los senos las van a utilizar cuando su problema tenga estas características. Y recuerden, esta expresión de ley de senos se va a ocupar por parejas, por pares, dependiendo los datos que tengan. Y la ley de cosenos van a utilizar estas tres expresiones cuando tengan que calcular el valor de uno de sus lados. O bien estas expresiones cuando tengan que calcular el valor de uno de sus ángulos. Siempre y cuando en su problema sí tengan alguna de estas dos expresiones o alguno de estos dos datos. Bien, jóvenes, esta es la pequeña introducción. En los siguientes videos vamos a ver ejemplos con cada una de estas leyes. Nos vemos.